Es festivo en Estados Unidos, Memorial Day, aunque eso no quiere decir que no haya ocurrido nada durante este fin de largo. De hecho, Donald Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos, ha andado ocupado persiguiendo votos, esta vez en una conferencia libertaria, supuestamente, en la que dijo: Me aseguraré de que el futuro de las criptomonedas y el futuro de Bitcoin se hagan en los Estados Unidos y no en el extranjero. Apoyaré el derecho a la autocustodia de los 50 millones de poseedores de criptomonedas del país. Lo digo con vuestro voto. Mantendré a Elizabeth Warren y sus matones alejados de tu Bitcoin. Claramente me quedo con lo de Bitcoin y cripto, una diferenciación, una distinción que crea una imagen en las mentes de las personas que creo que es muy útil y que nos invita a pensar que la carrera por el voto bitcoiner y por el voto criptoinero está más caliente que nunca en Estados Unidos. ¿Influirá esto en campañas políticas que puedan venir en Europa? Pues posiblemente, ¿no? De la misma manera que influyen los tipos de interés que marca Estados Unidos sobre su deuda y sobre el precio de su dinero, y también lo que ocurre con su mercado bursátil. Y precisamente de esta influencia americana sobre el resto del mundo, y particularmente en España, es de lo que quiero hablar. De la influencia de Estados Unidos en España, en su mercado y en su deuda. El mañanero de hoy, muy buenas, lo voy a dedicar, como digo, a valorar la posible quiebra de España, un tema así light, un tema tranquilo, aprovechando que es festivo en Estados Unidos y por tanto el mercado muy probablemente no haga nada demasiado dramático. Así que nada, recuerda, antes de empezar, que te puedes suscribir a esto y puedes darle like y puedes compartir, y muchas gracias porque está creciendo bastante, así que nada, podéis seguir haciendo esto, como veis funciona, y si lo hacéis pues encontraréis que más gente descubre este contenido y así podréis hablar de este contenido con ellos, que claramente es el contenido que os interesa y son los temas que os molan, cosas que solamente se producen en este canal. Así que nada, compartirlo y todo eso. ¡Hala! Vamos al lío. España, como parte de la Unión Europea, y esto no sorprende a nadie, se ve muy protegida por el paraguas del Banco Central Europeo, este banco de todos los europeos. Y la mejor manera de ver esa protección es observar cómo ha evolucionado el gráfico de la deuda española en los últimos años. Concretamente, el gráfico que nos muestra el interés que paga la deuda española a 10 años y observándolo durante los últimos 10-15 años, qué es lo que ha hecho. Y esto permite ver, este gráfico permite ver cómo ha cambiado o cómo cambia el mercado cuando pasa de ser un mercado libre o bastante libre a ser un mercado menos libre, un mercado más intervenido. Y podemos ver esto precisamente como cuando peor estaba España, años 2011-2012, en los que se hablaba de una crisis y de una posible quiebra muy cercana, pues en ese momento de más riesgo, de más temor frente a caer al abismo, pues mejor pasó a estar. Curiosamente pasó de estar en lo peor a estar en lo mejor en el lapso de menos de un año. Y todo esto a colación o a relación, mejor dicho, de lo que hizo y lo que dijo Mario Draghi en su día cuando comentó eso de que la Unión Europea haría, bueno, el Banco Central Europeo haría whatever it takes para sostener la situación y para evitar que la crisis del euro y de estos países fuese a mayores. Mario Draghi diciendo que se hará todo lo que haga falta, básicamente imprimir todo el dinero que sea necesario para salvar a los países que en su día estaban peor, aunque bueno, en ese momento 2011-2012 eran muchos. Yo creo que la mitad de la Unión Europea estaba bastante chunga. Pero bueno, pasó de lo peor a lo mejor, como digo, y por tanto observar ese gráfico nos permite ver cómo la deuda española pagaba unos intereses que se movían en función de lo que se esperaba, las expectativas del país, y luego pasó a ser algo que ya no se mueve tanto por las expectativas de mercado, sino que se mueve más por decisiones políticas. Por tanto, desde esos años 2011-2012, a partir de 2013-2014, España viene pagando unos intereses bajísimos por su deuda, es decir, la financiación del Estado español viene siendo muy barata durante los últimos 10 años. Una circunstancia que puede resultar sorprendente, y más aún en momentos como el actual, en que el bono español a 10 años paga un 3,39% o algo así, que es menos de un 1% de lo que paga la deuda a 10 años americana. Esto es,
Estados Unidos paga más intereses a sus compradores de bonos que lo que paga España. Esto es, Estados Unidos le cuesta más financiarse que lo que le cuesta a España. Y claro, esto puede sorprender, ¿no? Teniendo en cuenta que Estados Unidos es bastante más potente, que España crece mucho más que España, tiene control directo sobre su propia divisa y España no tiene nada de todo esto. Pero bueno, se pueden buscar razones que expliquen esta divergencia. La principal o la primera que puedo comentar aquí es que la deuda española quizás es de mejor calidad que la americana. A ver, se podría argumentar esto. Pues, por ejemplo, España anunció en enero de este año que tenía previsto emitir unos 55.000 millones de euros de deuda neta en este año 2024, lo que son 10.000 millones de euros menos netos que los que emitió en 2023, debido a unos resultados económicos mejores de lo esperado. Esto es, habrá menos deuda nueva en España este año que la que se creó en el año 2023. Si España tiende a endeudarse menos que Estados Unidos, pues esto sería positivo para su deuda y por eso quizás ahí se paga menos. Dicho esto, que podría ser un positivo, pues hay cosas que igual no serían tan positivas, como que, por ejemplo, mucha deuda española no se estaría contabilizando dentro de la cifra de deuda nacional, a pesar de que esta deuda provenga del sector público, como por ejemplo las obligaciones por pagos futuros del Sistema Nacional de Pensiones, esto no entra, las pensiones de los empleados públicos, esto tampoco entra, deudas de empresas públicas o pagos pendientes representados por facturas impagadas. A ver, luego diré algo a este respecto de las triquiñuelas que se hacen para ocultar la deuda total, pero también es justo decir que no es cosa de España únicamente. La deuda de todos los países se altera bastante, porque a nadie le gusta decir que tiene mucha deuda, no queda bien. Además, es justo reforzar otro punto, y es que la deuda de España se ve muy estabilizada gracias a la acción del Banco Central Europeo. Y esto podría ser otra razón que explicase por qué la deuda española lo hace mejor o pinta mejor que la americana. El Banco Central Europeo se encarga de comprar bonos españoles y bonos españoles y bonos del resto de la Unión Europea. Y de hecho podemos ver que desde 2011-2012 la cantidad de deuda que el Banco Central Europeo tiene de España y la cantidad de deuda que el Banco de España tiene de España crece bastante, desde los últimos 10 años, y solo en el tercer trimestre de 2022 el Banco Central Europeo poseía el 34%, esto es más de un tercio de toda la deuda pública española en circulación. A ver, esto tiene implicaciones bastante graves, pues si la deuda no está en manos de actores privados, puede ser que la deuda no refleje el valor real. Los actores privados, los fondos de inversión, los bancos, actores privados que no estén, digamos, influidos por la acción política, son los que compran y venden bonos de los diferentes países, empresas y demás, en función de las expectativas que tienen de cómo lo vaya a hacer ese Estado o esa empresa. Si estos actores privados no tienen un peso importante dentro de lo que son los compradores y vendedores de un activo, pues es muy difícil, imposible, que el precio de ese activo refleje la realidad. De hecho, una de las críticas que se le hacen últimamente a la deuda americana, y que yo he hecho y compartido muchas veces aquí en El Mañanero, es que la deuda americana cada vez está siendo menos comprada por esos actores privados. En este caso, muchas veces hablando de actores privados grandes, potentes, como pueden ser China, Japón, Rusia, muchos países que en su día eran grandes compradores, Arabia Saudí, grandes compradores de deuda americana y que cada vez están comprando menos o incluso están vendiendo. Y lo comento muchas veces aquí porque es importante que hagan esos extranjeros con tu deuda. Si hay más demanda extranjera por tu deuda, eso quiere decir que personas, entes extranjeros que no tienen nada que ver contigo ni que están influidos políticamente por ti, pues están decidiendo voluntariamente comprarte tu deuda. Si esto no lo están haciendo, realmente cuánta verdad hay detrás del precio de tu deuda. Y por esto, desde los medios financieros de todo signo y color, se pide que las compras privadas de bonos españoles crezcan en el futuro para empezar a reflejar un poco más la realidad. No obstante, pues no parece ser esto lo que esté ocurriendo. Si atendemos al gráfico de tenedores de deuda española, el Banco Central Europeo, de nuevo, aparece enorme en su tenencia de bonos y luego también está
es importante la tenencia de bonos españoles por parte de actores extranjeros, pero que son en su gran mayoría colegas europeos, o sea, Francia, Alemania, Italia, que se compran la deuda unos a otros y que no está claro hasta qué punto la compran porque quieren o la compran porque, bueno, yo te compraría un poco de la tuya, tú me compras un poco de la mía, la Unión Europea o el Banco Central Europeo nos apoya a los dos y aquí paz y después gloria. Entonces, no está del todo claro que estos actores extranjeros realmente estén comprando deuda española voluntariamente. O sea que en gran parte se podría decir que la robustez de la deuda española, esa divergencia, viene explicada por la Unión Europea y por la labor del Banco Central Europeo. Y bueno, es posible que entonces la fortaleza de España venga porque el Banco Central Europeo lo está haciendo mucho mejor o la situación europea es mejor que la americana. Y si el Banco Central Europeo pinta mucho mejor que el americano, pues esto podría verse reflejado en que el valor de la deuda española fuese mayor relativamente que el de la americana. Y es verdad que la deuda total de Europa, de la Unión Europea, es menor sobre PIB que la deuda total de Estados Unidos sobre PIB. Aunque se espera que esta cantidad de deuda total, no sobre PIB, crezca un 18% en Europa frente a 2023 y esto solamente atendiendo a los 10 países más grandes. O sea que la deuda en Europa sigue creciendo de forma bastante importante, a pesar de que, por ejemplo, la española, en este caso, la deuda neta, crezca menos de lo que venía creciendo antes. O sea que sigue creciendo la deuda, solo que parece que en menor medida. Y esto podría ser algo que explique, como digo, esa divergencia. Pero no sé hasta qué punto, porque soy muy escéptico con que la situación de deuda de los diferentes integrantes de la Unión Europea sea reflejo de la realidad. Puede ser que gran parte de este análisis, que es totalmente mío y que no está basado en este caso en datos, venga de mi lectura del libro Boomerang de Michael Lewis, que me estoy terminando ahora mismo, un libro que analiza toda esa crisis europea de los años 2011-2012 y que demuestra que muchos países, Grecia, Italia, España, Portugal, muchos países, pues también países del norte, mostraban una imagen que no era ni de lejos cercana a la realidad. Y teniendo en cuenta que son países que dependen de ese Banco Central Europeo y que ese Banco Central Europeo les acaba comprando todo lo que ellos quieren, pues no sé, yo esta situación la aplico a una situación más familiar. Por ejemplo, dices, ¿qué pasa si tienes unos niños y tienes un padre que les paga todo? Pues esos niños, ¿qué van a hacer? Pues muy probablemente se van a aprovechar de esa posibilidad para conseguir todo lo que ellos quieran. Por tanto, me parece que, o temo que la situación no sea tan buena o no esté tan bien como realmente pinta, de acuerdo a muchos de los números que presentan estos integrantes de la Unión Europea. Esto, como digo, es cosa mía, no es por meter miedo, pero es que si ves lo que pasaba en el 2011-2012, era exagerado. No creo que esté la cosa tan mal. Pero, a ver, al final el incentivo está ahí. Entonces, para terminar con este análisis, quiero tocar simplemente 3 puntos. El primero es la caída tan dura que ha sufrido la deuda americana en los últimos 2-3 años. Si ves la deuda a 30 años, el bono a 30 años americano, se ha pegado una hostia, con perdón, pero de tamaño descomunal. O sea, una caída que no se ha experimentado jamás sí, yo creo que jamás en lo que es deuda de un país a 30 años. Entonces, algo así puede pasar, ha pasado, está pasando actualmente con la deuda americana. Entonces, ¿por qué no va a pasar algo así con la deuda de otros países, la española o deudas de los países europeos? Segundo punto es que la bolsa española da la misma impresión de volatilidad controlada que da el tema del bono. Y es que si observas de nuevo lo que ha hecho la bolsa española en los últimos años es nada. Desde 2009 básicamente se ha movido en un rango que indica que la economía española hasta ahora al menos tiene una tendencia hacia ningún sitio. Y una tendencia hacia ningún sitio en el mundo fiat, esto es irse hacia atrás, porque en el mundo fiat no te puedes quedar quieto. En el mundo fiat tienes que crecer para compensar la pérdida de valor de tu moneda que se devalúa. Entonces tienes que ir siempre creciendo. Si te quedas estancado, estás perdiendo contra lo que se deprecia tu moneda. Es como estar en una cinta de estas
que se mueve, pues no puedes, una cinta que se mueve, pero en dirección contraria, claro. Tienes para esto que andar, para al menos quedarte en el sitio, y correr si quieres avanzar. Pues España no está ni andando ni está corriendo, está quieta en una cinta que la lleva cada vez más hacia atrás. Y tercero punto que quería reflejar aquí es qué puede romper todo. A ver, he hecho este análisis hoy porque Estados Unidos está cerrado. Y como está cerrado, no pasa nada en los mercados. Y esto habla del impacto de Estados Unidos en el resto del mundo. Y sí, parte de ese mundo es Europa y parte de ese mundo también es España. Y entonces, si vemos qué está pasando en el mercado americano, podemos empezar a preguntarnos qué podría pasar con el mercado europeo-español si ese mercado no va bien. Y en Estados Unidos hay signos de flaqueza, que se vienen viendo desde hace tiempo, sí, pero cada vez, digamos, hay más. Y concretamente se empiezan a ver signos de flaqueza en el mercado inmobiliario, que es siempre el que da más miedo. Voy a citar aquí las declaraciones de un agente de Austin, un agente inmobiliario, que dice: soy agente inmobiliario en Austin, y la tendencia que he observado es que los vendedores tardan entre 12 y 24 meses en acostumbrarse al retroceso del mercado y fijar correctamente el precio. Muchos vendedores parecen estar fumando crack en términos de lo que quieren o creen que su propiedad vale. Crack is whack. Las valoraciones de inmuebles siempre son engañosas. Y para esto, por ejemplo, quedaos con esta idea. Y es que si tienes un vecindario en el que hay 10 casas idénticas, por ejemplo, en 2019 todas se vendieron por $100.000, el valor del vecindario sería de $1.000.000, ¿vale? 10 por 100.000. Pero si en 2023 pasan unos años y una de esas casas se vende por 500.000, entonces el valor de todo el barrio sube por 5 y pasa de ser 1 millón a ser 5 millones. Pero ¿qué ocurre si luego de repente alguien dice: oye, pues yo voy a vender una no por 500.000 o por 600.000, sino que la voy a vender por 400.000 porque me hace falta el dinero y no encuentro un comprador que me pague 500 o 600? Pues alguien podría vender una de esas casas por 400.000, embolsarse una ganancia de 300.000, pero reducir el valor total del vecindario en 1 millón. Y por loco que esto pueda parecer, es así como funciona. Y por esto las crisis inmobiliarias se dan tan rápidamente. Pues el valor empieza a caer en el momento en el que alguien empieza a vender por debajo del precio y esto rápidamente se expande. De hecho, esto explicaría un dicho típico del mercado inmobiliario, que es que más vale vender un año pronto que un día tarde. Y si recordamos, en 2008, la crisis que acabó llevando a esas crisis de deuda de 2011-2012 en Europa, esta crisis de 2008 empezó a verse en el mercado inmobiliario de Florida. Si la cosa se pone fea en el inmobiliario americano, esto acabará reflejando realmente el valor de la deuda de los distintos países. Y ese 3 y pico % que paga España por endeudarse a 10 años, me parece que no se sostendrá. ¿Quién compra deuda de países? A día de hoy es un misterio para mí, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de guardar tu ahorro en un activo que no es la deuda de nadie y en el que no tienes que confiar ni en los que lo emiten ni en los datos que te dan. Y este es otro riesgo para la deuda de los países, pues que cada vez más gente vea esto claro y decida comprar Bitcoin en lugar de comprar bonos de los países. 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos de Ethereum y Bitcoin y hablaremos de Ross Ulbricht, gran tipo. Bueno, no lo conozco personalmente, pero da un poquito de lástima su historia, así que lo comentaremos brevemente. Bien, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin. Podéis hacer esto en la página web, unpodcastsobrebitcoin.com, y así recibiréis un mail mío los sábados, que como sabéis los sábados no publico mañanero, pero sí que escribo este mail. En el último hacía un análisis de la lotería, quién vende lotería, quién compra lotería, por qué lo hace, por qué lo compran y qué tiene que ver esto con Bitcoin. Un análisis que me gustó, así que, y creo que a la gente que lo ha leído también le gustó. Así que si no lo recibiste es porque no estás suscrito. Lástima. Así que si quieres recibir el siguiente, pues suscríbete, porque si no, pues no lo recibirás. Así es la vida. Bien, mírate eso y mírate también en Relay. Si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo siempre a través de Relay, que es un sponsor de este canal desde hace años, y es que desde hace años vienen haciendo las cosas muy bien y creciendo y mejorando en su servicio. Así que ahora puedes usarlo para comprar Bitcoin de diferente manera. Puedes comprar todo el tirón, puedes hacerte un DCA, puedes hacer todo esto de manera fácil, sencilla, rápida, con menos comisiones. Además, si compras a través del enlace que está en la descripción, que te reduce las comisiones notablemente, lo cual implica Bitcoin más barato, y quien no quiere comprar Bitcoin más barato,
Así que mírate esto, y si eres una empresa que quiere comprar Bitcoin para su empresa, o un autónomo que quiere comprar Bitcoin para su negocio, pues escríbeme, porque muchas veces los gestores y demás te dan problemas con este tema, gestores y contables, pero no es difícil, así que escríbeme un mail, encontrarás el mail en la descripción del podcast, de este podcast, y así, si quieres, te pongo en contacto con ellos y verás que es muy sencillo. Así que nada, habiendo hecho todo esto, hablemos de Ethereum y de Bitcoin, bueno, más bien de Ethereum en este caso, y es que el otro día encontré un tweet de mi amigo Eric Balchunas. Ay, qué majo es Balchunas. Bien, pues este tipo, como sabes, es el que se encarga de analizar los ETFs para Bloomberg. Y hace poco se aprobó el ETF de Ethereum, hace unos días. De hecho, lo comentamos aquí en el Mañanero, con mucho detenimiento. Bueno, pues a colación de esto, Balchunas iba ahí a Twitter y decía, a ver, cuando se lanzó el ETF de Bitcoin, la cosa se vendía fácil. Y de hecho, eso mismo comenté yo aquí en un Mañanero, y es que los brokers de los diferentes gestores de fondos que empezaron a vender Bitcoin a sus inversores y a sus clientes, podrían llamar a sus clientes y decirles, oye, chavales, ¿queréis comprar esto de Bitcoin? ¿Qué es eso de Bitcoin? Es oro digital. ¿Te gusta el oro? ¿Te gusta lo digital? Pues compras Bitcoin, ¿no? Y entonces se vende fácil, en un minuto lo tienes hecho, ¿no? Dice, oye, la gente está comprando esto y es oro digital. Pues cómpralo. Y entonces, a colación de esto, se preguntaba Balchunas, vale, esto es lo que hacían con Bitcoin y lo que siguen haciendo con Bitcoin. Así es como venden Bitcoin, básicamente, en esas llamadas entre personas que mueven decenas de millones de dólares. Pero ¿cómo lo van a hacer con Ethereum? Y entonces preguntaba esto en Twitter y la cosa tuvo 1 millón de reproducciones y no sé cuántos miles de respuestas, entre las cuales quiero destacar algunas. Pues es verdad que es difícil encontrar una explicación a Ethereum en una línea, a menos en una línea tan limpia, ¿no? como la que sea acuñado para Bitcoin. Entonces quiero comentar aquí algunas. Por ejemplo, una de las más votadas era que Ethereum es como petróleo digital. Dice, Ethereum es como petróleo digital, es la energía que permite correr o funcionar a los protocolos descentralizados. Y además es productivo en el sentido de que ofrece intereses. Es petróleo digital. A ver, esta no es mala. No es mala porque el petróleo a mucha gente le gusta y el digital a mucha gente le gusta. Pues petróleo digital. A ver, no sé si va a tener impacto o el tirón, ¿no? que tiene la de oro digital, pero esta me pareció bastante original. Es petróleo digital. A ver, puede funcionar. Lo malo es, ¿no? que, bueno, el gráfico del petróleo es bueno, que más o menos es tan bueno como el del oro o más, ¿no? Pero el petróleo, claro, tiene unas idiosincrasias que no sé si se le aplican a Ethereum, mientras que las idiosincrasias que tiene el oro sí que se le aplican más o menos a Bitcoin. Bueno, Ethereum es petróleo digital, me parece bien. Luego está y luego están otras que ya no, o sea, que son muy típicas, pero que me parecen más tontas, ¿no? Como por ejemplo, Ethereum tokenizará el planeta. A ver, tú estás en una llamada con un cliente que está buscando dónde invertir 10 o 15 millones y que le vas a decir que Ethereum va a tokenizar el planeta. ¿Qué significa tokenizar? Y si lo hace, ¿en qué manera o en qué medida se beneficia Ethereum? Esta, la de tokenizar el planeta, no está claro. Luego, la de el Internet del dinero, otra que se dice mucho. Es Internet del dinero. ¿Y qué? O sea, ¿qué Internet del dinero? ¿Qué quiere decir? ¿Es PayPal? No está del todo claro. Luego, otro que decía es dinero programable con intereses. A ver, dinero programable ya lo tenemos, es dinero fiat. El dinero fiat es muy programable, decidimos cuánto existe en cada momento, facilitamos o dificultamos su creación en cada momento, o sea que en qué medida esto es distinto, o sea, es dinero programable, no sé, para eso compras dólares, ¿no? Que también son programables. Y luego la última, que también es muy empleada, la de dinero ultra sólido, que bueno, esto es, o sea, ¿qué quiere decir eso? Dinero ultra sólido, ¿qué quiere decir eso? O sea, puedes decir que es ultra oro, ¿no? Por ejemplo, podrías decir. Igual eso funcionaría mejor. Es como Bitcoin, pero más. Igual eso funcionaría. No lo sé. Pero vamos, esas son las diferentes ideas que se explican para ver qué es Ethereum. Me parece un ejercicio interesante y difícil. Pues no lo tiene tan sencillo en ese sentido como Bitcoin. Y cerremos el mañanero recordando a Ross. Bueno, luego tendremos la necrológica, pero Ross Ulbricht fue también mencionado en ese meeting de Trump con el que he abierto el mañanero hoy. Y me pareció de lo más interesante. Esto es lo que decía Trump sobre
sobre Ross Ulbricht y su posible presidencia. Y si votan por mí el primer día, conmutaré la sentencia de Ross Ulbricht. A ver, lo de Ross sería genial, la verdad. Sería genial que lo de Ross pasase. Pues es muy injusto que este tipo esté ahí condenado a 2 cadenas perpetuas y no sé cuántos años, y 50 años creo. No tiene demasiado sentido teniendo en cuenta cuál fue el delito de Ross y que otras personas como FTX, ¿no? Las SBF, estén ahí como a 10 años o no sé qué condena final le pusieron. No sé, me parece que sería bueno, pero bueno, es un ejemplo más de cómo esta carrera por ganar voto bitcoiner se está poniendo de lo más cómica. Pues Biden ofrece unas cosas y Trump ofrece un poco más. Bueno, no lo sé, es cómico, realmente es cómico, pero bueno, sería interesante ver si esto realmente se produce. Y cerremos el mañanero de hoy, ya por fin, con la necrológica, recordando la muerte en tal día como hoy de John Calvin, figura importante e influyente de la Reforma Protestante. Es el homónimo del calvinismo, te sonará, pues es una de las ideas, de las principales ramas del protestantismo. Y recuerdo a este señor hoy porque me viene a cuento de la importancia de las ideas que ha salido hoy al respecto de todas estas definiciones y todas estas frases que ha empleado Trump y que viene empleando Trump en estos mítines políticos. Pues al final, Bitcoin es como otras cosas, también una idea, y en cómo se venda esta idea, pues crea esa imagen en la mente de las personas que me parece que será importante según vayamos avanzando. Así que, por eso quería que recordara a John hoy. Y nada, suscríbete. Si te gusta esto, compártelo. Búscame en Twitter si quieres, @alberto_mera. Puedes también comprar Bitcoin a través de Relay y luego puedes guardarlo en una Bitbox. Una Bitbox es un dispositivo que te permite la autocustodia de tu Bitcoin de manera sencilla, fácil, rápida y barata, como la compra de Bitcoin a través de Relay. Encontrarás enlaces con descuentos en la descripción del podcast. Pasa un buen día y mañana más con la vuelta de los mercados.